Una madre y su hija pequeña acamparon solas en el desierto y nunca regresaron, desapareciendo durante más de 11 años. Pero un día, su hijo encuentra su camioneta vacía en lo profundo del desierto, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la impactante verdad sobre lo que realmente les sucedió. El sol andaluz caía con fuerza sobre la espalda de Elías Madero mientras caminaba con dificultad por el paisaje agrietado y árido del desierto de Tabernas. El sudor le corría por la espalda, su sombrero apenas le protegía del calor implacable. El detector de metales en sus manos se sentía más pesado a cada paso, pero se negaba a detenerse. Detrás de él, Tomás Villena lo seguía, consultando su brújula de vez en cuando y secándose la frente. «Seguro que no estamos dando vueltas, Eli», gritó Tomás, con la voz arrastrada por el cálido viento del desierto. «Llevamos horas en esto». Elías hizo una pausa y se volvió para mirar a su amigo. «Gracias por venir conmigo, amigo. Sé que preferirías estar en cualquier otro lugar». Tomás se encogió de hombros, ajustándose las correas de la mochila. «Oye, trato hecho. Si sales con Juana, te presto mi jeep y mis cosas, aunque sigo pensando que mi hermana sale ganando». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Eli, pero se desvaneció rápidamente al contemplar la vasta extensión de la región de Big Bend que se extendía ante ellos. La sierra de Filabres se alza a lo lejos, centinelas silenciosos que vigilan nuestro avance. «Hoy hace exactamente 11 años», dijo Elías en voz baja, haciendo un arco ensayado con el detector de metales. «Mamá llevó a Selena de campamento, y yo me quedé con nuestros abuelos porque pensaba que acampar era aburrido». Se rió con amargura. A los 15 años era demasiado genial para el desierto. Tomás asintió, había oído la historia muchas veces a lo largo de los años, pero dejó que Elías hablara. A veces, Tomás pensaba que su amigo necesitaba decir las palabras en voz alta para mantener vivos los recuerdos. «Mamá siempre hablaba de cómo su papá la llevaba a acampar aquí cuando era pequeña», continuó Elías, con la mirada fija en el horizonte. «Decía que la había moldeado, que era parte de nuestra herencia andaluza. Quería que Selena también lo experimentara, no que solo creciera con pantallas en la cara, como ella misma lo expresó». El viento arreció, levantando una nube de polvo que los envolvía. Tomás se tapó la nariz con el pañuelo. «Una noche», continuó Elías, «se suponía que sería una noche de campamento, y regresarían al día siguiente. Pero nunca regresaron a casa». 11 años, susurró Tomás. Y fue como si se hubieran desvanecido en el aire. Tomás recordó la enorme labor de búsqueda que siguió, cientos de voluntarios peinando el desierto, la participación policial durante meses. Toda posible evidencia, botellas de agua, ropa, incluso el conejo de peluche de Selena, les había dado una esperanza momentánea, pero no condujo a nada. La policía se dio por vencida después de 4 años. La voz de Eli se endureció. «Me dijeron que probablemente se fue, que se llevó a Selena y empezó una nueva vida en algún lugar. Pero conocía a mi madre mejor que eso. No se iría sin más. No sin despedirse». Tomás asintió, recordando el daño que la desaparición le había causado a su amigo. Tras el fallecimiento del abuelo de Eli 2 años atrás, la búsqueda había cobrado aún más importancia. El anciano había sido incansable, utilizando su conocimiento del desierto andaluz para guiar los esfuerzos. Ahora, Elías cargaba solo con esa carga. «Creo que deberíamos probar un lugar nuevo», dijo Elías de repente, deteniéndose y señalando al oeste. «He recorrido las zonas habituales cientos de veces». «¿Y si fueran más lejos?». Tomás frunció el ceño y tomó su botella de agua. «Los guardabosques nos advirtieron que no nos alejáramos demasiado al oeste de la sierra de Filabres, ¿recuerdas? No hay señal, el terreno es inestable». «Es peligroso ahí fuera, Eli». «No tan lejos», le aseguró Elías. «Justo más allá de donde registró la policía». «Por favor, Tomás». Tomás suspiró, dando un largo trago antes de tapar la botella. «De acuerdo,
Pero mejor no te saltes esa cita con Juana. Lleva meses preguntando por ti. Elías asintió, su mente ya estaba en otra parte. Al reanudar la marcha, el terreno se volvió más peligroso, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas. En el último punto donde aún tenían señal, Tomás se detuvo para enviarle a su hermana un aviso de su ubicación. Seguro, explicó con una sonrisa. Si no logramos regresar, al menos alguien sabrá por dónde empezar a buscar. Siguieron adelante, el paisaje cada vez más accidentado y desconocido. Después de otra hora, Tomás se detuvo, respirando con dificultad. Eli, tenemos que regresar. Nos estamos quedando sin agua. No hay señal de celular, y juro que acabo de ver una serpiente de cascabel. Precisamente por eso nos advirtieron los guardabosques. Un poco más adelante, suplicó Elías, señalando una cresta más adelante. Déjame echar un vistazo por encima de esa cuesta y luego podemos regresar. De mala gana, Tomás accedió. De acuerdo, pero esperaré aquí. Tú ve al borde del acantilado y echa un vistazo. Elías asintió agradecido y avanzó solo. El calor era insoportable ahora, con el sol justo encima. Al acercarse al borde de un barranco de paredes escarpadas, entrecerrando los ojos para protegerse del resplandor, algo le llamó la atención, un destello metálico en la base del cañón. Con el corazón acelerado, Elías se acercó con cuidado al borde. Allí, parcialmente oculto por años de polvo y maleza del desierto, había un camión. No un camión cualquiera, sino un vehículo volcado con una calcomanía familiar en un lateral, azul, naranja y verde formando picos de montaña. «¡Tomás!», gritó con la voz entrecortada por la emoción. «Ven aquí». Tomás corrió a su lado, la alarma se convirtió en confusión mientras Elías señalaba frenéticamente el barranco. «Esa es la camioneta de mi mamá», susurró Elías con manos temblorosas. «Esa es su calcomanía de la montaña. La reconocería en cualquier parte». Tomás entrecerró los ojos y rápidamente sacó su teléfono para tomar fotos. «Tienes razón. Definitivamente hay un camión ahí abajo». Elías ya estaba buscando una forma de bajar. «Tenemos que acercarnos. Puede que haya algo». «No», dijo Tomás con firmeza, agarrándole el brazo. «Rotundamente no. Las paredes son demasiado empinadas y no tenemos el equipo adecuado. Tenemos que volver y denunciar esto a la policía». «Pero sin peros, Eli. Esto es lo que has estado buscando, no arriesgues tu vida ahora que estamos tan cerca. Deja que los profesionales se encarguen». Elías miró con añoranza el camión que se encontraba abajo y asintió a regañadientes. Tomás marcó su ubicación exacta en su mapa offline, y emprendieron el regreso. El corazón de Eli latía con fuerza, con una mezcla de temor y esperanza. El viaje de regreso a la civilización se hizo interminable. El querido jeep de Tomás levantaba nubes de polvo mientras aceleraban por los accidentados caminos del desierto. En cuanto conectaron con la señal, el teléfono de Eli se llenó de notificaciones, pero las ignoró todas y marcó un número que se sabía de memoria. El detective Suárez respondió con voz ronca al tercer timbrazo. «Detective. Soy Elías Madero», dijo Elías, con las palabras atropelladas. «Encontramos la camioneta de mi mamá. Está en un barranco al oeste de la Sierra de Filabres». Hubo un momento de silencio. «Eli, ¿estás seguro de que es su vehículo?» «Claro. Tiene la pegatina de la montaña en el lateral. Tengo fotos». Miró a Tomás, quien asintió y levantó su teléfono. «Te los podemos enviar ahora mismo». «Hazlos pasar», dijo el detective Suárez, con un tono más profesional. «¿Dónde lo encontraste exactamente?» «Te mando un mensaje con las coordenadas», respondió Elías mientras Tomás se concentraba en conducir. «¿Cuándo podrás salir?» «Nos vemos en la oficina del sheriff del condado de Níjar», indicó Suárez. «Hablamos allí».
Tras terminar la llamada, Elías se volvió hacia Tomás. Quedamos con él en Níjar. Tomás palmeó cariñosamente el tablero de su jeep. Menos mal que mi bebé nos trajo de vuelta sanos y salvos. Me preocupaba que esos caminos desérticos fueran demasiado. Al llegar al estacionamiento de la oficina del sheriff, Tomás prácticamente salió de un salto para inspeccionar su vehículo, acariciando con cariño el polvoriento exterior. Ni un rasguño, dijo, dándole un beso dramático al capó. Todo perfecto. Elías puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa. Pero no pude evitar sonreír ante las travesuras de su amigo. Dentro de la comisaría, encontraron al detective Suárez ya revisando las fotos que le habían enviado. Tengo al equipo de búsqueda y rescate en espera, les informó Suárez, con el rostro curtido y serio bajo su pelo entrecano. Si esta es la camioneta de Jessica, tenemos que actuar rápido. Es su camioneta, insistió Elías. Me la jugaría. Suárez asintió, estudiando un mapa extendido sobre su escritorio. La ubicación que has marcado es remota, pero podemos llegar antes del anochecer si nos vamos ahora. He llamado a especialistas que pueden recuperar el vehículo sin problemas. En menos de una hora, se formó un convoy, vehículos policiales, un equipo de búsqueda y rescate y una grúa de gran capacidad equipada para extracciones difíciles. Elías y Tomás acompañaron al detective Suárez, tomando una ruta diferente que los acercaría al lugar. Hemos estado coordinando con los guardaparques, explicó Suárez mientras conducían. Ellos conocen el terreno mejor que nadie. Hay un sendero que nos deja a menos de 400 metros de donde viste la camioneta. Cuando llegaron, la escena era un hervidero de actividad. Los especialistas en búsqueda y rescate ya estaban preparando el equipo para llegar sanos y salvos al barranco. Un helicóptero sobrevolaba la zona, levantando polvo con sus rotores mientras evaluaba la situación. Usarán el helicóptero para estabilizar la extracción, explicó Suárez, señalando los cables pesados que se estaban descargando. Luego, la grúa se encargará del levantamiento. Elías observaba en silencio y ansiedad el trabajo del equipo de rescate. Las horas parecían transcurrir en minutos mientras los especialistas descendían en repelencia para asegurar el vehículo y el helicóptero maniobraba para posicionarse. Lenta y cuidadosamente, el camión destrozado fue levantado de su lugar de descanso y llevado a terreno nivelado. Al aterrizar, Elías dio un paso adelante, pero Suárez lo retuvo. Deja que el equipo forense haga su trabajo primero, advirtió el detective. El camión estaba en pésimas condiciones, neumáticos desinflados, chasis deformado y cubierto de años de corrosión y polvo. Técnicos forenses lo rodeaban en masa, tomando fotografías y muestras, mientras otros se comunicaban por radio con la estación. Suárez llamó a una de las técnicas, una mujer con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Tienes que ver esto. Se acercó a ella, indicándoles a Elías y a Tomás que se alejaran. Los tres conversaron durante varios minutos antes de que Suárez regresara con expresión sombría. Según nuestra evaluación inicial, este camión no estaba aquí hace 11 años, dijo en voz baja. ¿Qué? Imposible. Protestó Elías. Esta es la camioneta de mi mamá, tiene que ser de cuando desaparecieron. No digo que no sea su camioneta, aclaró Suárez. Pero nuestros registros muestran que registramos esta zona durante la investigación inicial. No había ninguna camioneta aquí en ese entonces. ¿Y cómo llegó aquí? Preguntó Tomás con confusión evidente en su voz. El técnico forense se acercó, tableta en mano. Basándonos en los patrones de óxido y el daño solar, estimamos que lleva aquí aproximadamente entre 7 y 8 años. Significa que la trasladaron, concluyó Suárez. Alguien se llevó la camioneta después de que tu madre y tu hermana desaparecieran, la guardaron en algún lugar durante 3 o 4 años y luego la tiraron o la empujaron por este acantilado para ocultarla definitivamente. Elías sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. ¿Dices que alguien se los llevó?
No fue un accidente. Así parece, confirmó Suárez con tristeza. Quien hizo esto probablemente esperó a que terminaran las labores de búsqueda antes de deshacerse del vehículo. Las implicaciones golpearon a Elías como un golpe físico. Todos estos años, había imaginado un accidente, su madre tomando un camino equivocado, la camioneta deslizándose por un precipicio inestable. La idea de que alguien hubiera lastimado deliberadamente a su familia y luego calculado fríamente cómo ocultar las pruebas, lo enfermaba físicamente. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desierto, un oficial se acercó al detective Suárez sosteniendo una caja dura llena de polvo. Encontré esto en el maletero de la camioneta, señor, informó el agente. Estaba encajado debajo del asiento del pasajero. Suárez aceptó la caja y la acercó a donde esperaban Elías y Tomás. ¿Reconoces esto? Los ojos de Eli se abrieron de par en par. Esa es la funda del dron de mamá. La funda de plástico casi se había derretido por los años de exposición al calor del desierto. Suárez sacó una multiherramienta del bolsillo para levantar con cuidado los bordes deformados mientras Elías observaba, apenas respirando. Con un crujido, la tapa finalmente cedió. Está vacío, dijo Elías, sintiendo una profunda decepción al observar el interior de espuma moldeada, diseñado para albergar un dron y un controlador. Se lo llevaron. Tiene sentido, reflexionó Suárez. Un dron habría sido valioso incluso en aquel entonces. Tomás, que había estado examinando el estuche con atención, señaló de repente un pequeño hueco entre la espuma y la carcasa de plástico. Espera, hay algo aquí. Con cuidado, metió el dedo en la hendidura y extrajo un pequeño clip de plástico que contenía una tarjeta de memoria micro SD. «Qué bien, hijo», dijo Suárez, tomando la tarjeta. «Veamos qué hay en esto». Se trasladaron a una carpa de comando temporal instalada cerca, donde había una computadora portátil sobre una mesa plegable. Suárez insertó la tarjeta en un lector, pero no pasó nada. «¿Dañado?», preguntó Elías con la voz tensa por la ansiedad. «¿Quizás?», murmuró Suárez, sacando la tarjeta y examinándola. «Los conectores están corroídos». Tomás tomó la tarjeta, limpiando cuidadosamente los contactos metálicos con el borde de su camiseta antes de devolvérsela. «Pruébala ahora». Suárez volvió a insertar la tarjeta, y esta vez apareció una carpeta en la pantalla. Dentro había docenas de archivos de vídeo con fechas correspondientes a la acampada de hacía 11 años. «Funcionó», suspiró Elías, acercándose a la pantalla. El primer vídeo mostraba a Jessica Madero sentada en la escalera de la camioneta, sonriendo a la cámara. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta y su rostro brillaba de alegría al aire libre. A su lado, una pequeña niña rubia con un vestido amarillo, Selene, de tan solo 4 años, reía mientras saludaba al dron. «Mamá», susurró Elías con la voz entrecortada. «¿Y Selene?». Vieron varios vídeos que mostraban el campamento, la tienda de campaña montada en la parte superior del camión, y a madre e hija explorando el terreno cercano. El último vídeo comenzó con normalidad, pero luego el dron ascendió, capturando vistas panorámicas del desierto circundante. «Esto es importante», dijo Suárez, pausando el vídeo en la toma panorámica. «Basándonos en estos puntos de referencia, podemos confirmar que aún se encontraban en la zona de acampada designada cuando se grabó esta grabación, no cerca de donde encontramos la camioneta. Así que alguien definitivamente movió el vehículo», concluyó Tomás. «Sí», asintió Suárez con gravedad. «Esto ya es oficialmente una investigación criminal, no solo un caso de personas desaparecidas». Elías sacó una memoria USB de su bolsillo. «¿Puedo obtener una copia de los vídeos?». Suárez asintió y un técnico transfirió los archivos mientras el equipo forense continuaba su examen metódico del camión al fondo. Una grúa llegó para transportar el vehículo de vuelta a la ciudad para un análisis más detallado. Al acercarse el atardecer, Elías notó que una camioneta de noticias se acercaba al perímetro establecido por la policía.
¿Es eso necesario?, preguntó, señalando a los periodistas que estaban preparando su equipo. Este fue un caso muy notorio, explicó Suárez. La comunidad local invirtió mucho en la búsqueda. Merecen saber que encontramos algo significativo. El detective acompañó a Elías hacia el equipo de noticias. También necesitamos anunciar que reabrimos el caso con nuevas pruebas. Tu madre y tu hermana lucirían muy diferentes ahora, especialmente Selene. Tendría 15 años ahora, no la niña de 4 que aparece en los informes de personas desaparecidas. Elías no lo había considerado. ¿Cómo iba a reconocer a su hermana después de tanto tiempo? El equipo de noticias instaló eficientemente su equipo y pronto un reportero estaba frente a la cámara, con el camión recuperado visible al fondo. Estamos en directo con un avance de última hora sobre la desaparición de Jessica y Selene Madero, ocurrida hace 11 años, comenzó el reportero. Hoy, su camioneta fue descubierta en un barranco remoto al oeste de la Sierra de Filabres. Elías observó atónito cómo entrevistaban primero a Tomás y le explicaban cómo descubrieron el vehículo. Explorando, Elías insistió en revisar una cresta más, relató Tomás. Si no hubiera sido tan persistente, nunca la habríamos encontrado. Entonces le tocó el turno a Eli. La periodista, con expresión comprensiva, preguntó, ¿qué significa este descubrimiento para ti después de tantos años? Elías tragó saliva con dificultad, mirando directamente a la cámara. Mamá Selena, si estás ahí fuera viendo esto, no he dejado de mirarte. Nunca lo haré. Te encontraremos. El detective Suárez concluyó el segmento con un resumen profesional del estado de la investigación y una solicitud de cualquier información al público. Mientras el equipo de noticias recogía sus pertenencias, Suárez se acercó a Elías y Tomás. Deberíamos volver a Níjar. Pronto oscurecerá. Tras ellos, el equipo forense continuaba su meticuloso trabajo, y la grúa se preparaba para transportar el vehículo. Elías echó un último vistazo a la camioneta de su madre, el último contacto tangible con ella que había encontrado en 11 años, antes de subirse al vehículo del detective Suárez para regresar al pueblo. El atardecer del desierto teñía el cielo de brillantes naranjas y morados mientras conducían de regreso a Níjar. El detective Suárez los dejó en la comisaría, con las ventanas del edificio ya iluminadas por la creciente oscuridad. Estamos organizando una búsqueda exhaustiva de la zona para mañana, les informó Suárez mientras bajaban del vehículo. Dado lo que encontramos, consideramos esto como una posible escena del crimen. Voy contigo, afirmó Elías inmediatamente. Suárez frunció el ceño. No es aconsejable. Estaremos cubriendo terreno accidentado y aún hay mucho peligro ahí fuera. Llevo 11 años buscando en ese desierto, respondió Elías. Lo conozco mejor que la mayoría de tus oficiales. El detective suspiró al reconocer la determinación en los ojos del joven. Puedes esperar en el campamento base, pero si encontramos algo significativo, quédate ahí hasta que aseguremos la zona. ¿Trato hecho? Elías asintió, sintiendo un gran alivio. Trato hecho. Suárez se volvió hacia Tomás. No tienes que venir mañana. Esta no es tu lucha. Tomás miró a él y luego al detective. Alguien tiene que vigilar a este tipo. Suele distraerse cuando se le mete una idea en la cabeza. Esbozó una leve sonrisa. Los veo a ambos a las 6 de la mañana en punto. Descansen un poco. Mañana será un día largo. Mientras el detective se alejaba, Tomás le dio una palmadita en el hombro a Eliasson. Vamos a casa. Subieron al jeep de Tomás y recorrieron las tranquilas calles de Níjar. El pequeño pueblo andaluz ya bullía con la noticia del descubrimiento. En un semáforo en rojo, Elías vio que la televisión de un restaurante cercano mostraba la entrevista que habían hecho antes. A través de los escaparates de las tiendas y cafeterías, vio a la gente reunida alrededor de las pantallas, viendo las noticias de última hora. Parece que todo el pueblo lo sabe, observó Tomás,
señalando con la cabeza hacia una tienda donde los clientes estaban parados frente a un televisor. Bien, dijo Elías en voz baja. Quizás alguien recuerde algo que antes no le parecía importante. Tomás se detuvo frente a la modesta casa de Eli. La luz del porche ya estaba encendida, una costumbre que Elías había mantenido desde la muerte de su abuelo, siempre dejaba una luz encendida por si su madre y su hermana encontraban el camino a casa. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó Tomás, preocupado por dejar solo a su amigo después de un día tan emotivo. Elías negó con la cabeza. Necesito tiempo para procesarlo todo. Pero gracias por todo, amigo. Ni lo menciones, respondió Tomás, y luego añadió con una pequeña sonrisa, pero recuerda, todavía le debes esa cita a Juana. A Eli se le escapó una risa cansada. No lo olvidaré. Una vez dentro de su casa, Elías se dirigió directamente a su dormitorio y encendió su computadora. Conectó su memoria USB personal, la que contenía las imágenes del dron que le había dado el detective, y comenzó a revisar metódicamente cada vídeo. Había docenas, y estaba decidido a captar cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. La cafetera de la cocina se usó mucho a medida que avanzaba la noche. Para la tercera taza, a Eli le ardían los ojos de cansancio, pero se negó a parar. Vio cada vídeo varias veces, concentrándose en diferentes elementos, el terreno de fondo, las expresiones de su madre, el equipo visible en su campamento. Era bien pasada la medianoche cuando algo le llamó la atención en una de las panorámicas. Su madre había volado el dron hasta donde le permitía su alcance, capturando vistas del paisaje lejano. Elías detuvo el vídeo y amplió el zoom a una sección del horizonte que mostraba una cresta irregular. Eso no está en ningún mapa de acampada, murmuró, buscando los viejos mapas topográficos de su abuelo, guardados en un baúl debajo de su cama. Extendiendo los papeles amarillentos sobre su escritorio, Elías comparó la cresta del vídeo con varios lugares de los mapas. Después de casi una hora de búsqueda, lo encontró, un área delimitada con la etiqueta a zona de pruebas militares privadas, inactiva, que limita con la Sierra de Filabres. ¿Qué demonios?, susurró, acercándose. Una nota descolorida, escrita a mano por su abuelo, se desplazaba en el margen: peligro, acantilados inestables. Junto a ella, una pequeña anotación sobre acceso restringido, que databa de décadas atrás. Elías recordaba a su abuelo y a su madre hablando de esos lugares durante su infancia. Ambos habían trabajado en campos relacionados con la geografía, su abuelo como topógrafo para la Junta de Andalucía, su madre como consultora ambiental. Su pasión compartida por la naturaleza había marcado las vacaciones familiares y las excursiones de fin de semana durante su infancia. Por eso su madre había insistido tanto en llevar a Selene de campamento. Quería transmitir el legado familiar de exploración y aprecio por la naturaleza, tal como su padre lo había hecho con ella. La emoción iba en aumento, así que Elías fotografió rápidamente su descubrimiento y les envió las imágenes por mensaje de texto a Tomás y al detective Suárez. Solo después de enviarlas, miró el reloj, las 3:24 de la madrugada, demasiado tarde para que cualquier persona razonable estuviera despierta. Con un suspiro, Elías se recostó en su silla. Tendría que esperar hasta la mañana para recibir una respuesta, pero por primera vez en años sentía que realmente estaba cerca de encontrarla. La estación ya estaba llena de actividad cuando Elías llegó a la mañana siguiente, con los ojos vidriosos pero decidido. Tomás estaba junto a la máquina de café, con aspecto demasiado alerta para alguien que llevaba despierto desde el amanecer. Recibí tu mensaje a las 3:30 de la mañana, lo saludó Tomás, entregándole una taza humeante. Sabes que la gente normal duerme de noche, ¿verdad? ¿Se lo enseñaste a Suárez?, preguntó Elías, ignorando el comentario. Lo ha visto, confirmó Tomás. Pero no te hagas ilusiones. El detective Suárez se acercó desde el otro lado de la habitación con varios expedientes bajo el brazo. Eli, sobre tu descubrimiento, tenemos que revisar ese campo de pruebas militar.
Mi abuelo lo marcó específicamente en sus mapas, interrumpió Elías. Suárez levantó la mano. Agradezco su minuciosidad, pero no podemos entrar sin más en una zona restringida, inactiva o no. Necesitamos la autorización correspondiente. ¿Y si están ahí? Insistió Elías. ¿Y si quien se los llevó se esconde en esas instalaciones? Lleva décadas inactivo. Suárez explicó con paciencia, revisamos nuestros registros después de tu mensaje. Solo hay unos pocos caminos de acceso y llevan años cubiertos de maleza. Legalmente está prohibido el acceso y no tenemos pruebas concretas de que llevaran a tu familia allí. Elías empezó a protestar, pero Suárez continuó con firmeza, seguimos con el plan original hoy, una búsqueda exhaustiva de la zona donde se encontró el camión. Si no hay resultados, consideraremos ampliar nuestro perímetro. Al reconocer la firmeza del detective, Elías asintió a regañadientes. De acuerdo. ¿Cuándo nos vamos? Una hora después, estaban de nuevo en el desierto. Esta vez, un convoy más grande, con personal y equipo de búsqueda adicionales. El campamento base se había ampliado con varias tiendas de campaña que albergaban equipos de comunicaciones y suministros. Esperen aquí, indicó Suárez, entregándoles un teléfono satelital. Si nos salimos del alcance de la radio, usen esto para contactar con el centro de mando. Mientras los equipos de búsqueda se dispersaban por el terreno accidentado, Elías y Tomás se acomodaron a la sombra de la carpa principal. Dos oficiales se quedaron para mantener la comunicación y coordinar las labores de búsqueda. Elías se quedó inquieto mientras Tomás abría su portátil y comenzaba a escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elías, mirando por encima del hombro de su amigo. Estoy buscando información sobre ese campo de pruebas militar inactivo, respondió Tomás. Puede que haya imágenes satelitales o artículos periodísticos antiguos al respecto. Elías dejó de pasearse, impresionado. Créeme. Creo que estás tan obsesionado que a veces tienes razón. Tomás sonrió con suficiencia. Además, ahora tengo curiosidad. Durante la siguiente hora, buscaron información en Internet y solo encontraron referencias vagas sobre la existencia de la instalación y nada sobre su propósito o estado actual. Definitivamente los caminos están cubiertos de vegetación, confirmó Tomás, mostrándole a Elías una imagen satelital reciente. Pero mira aquí, lo que podría ser un camino alternativo. Es tenue, pero algo ha estado pasando por ahí últimamente. Uno de los jóvenes oficiales, que había estado escuchando con creciente interés, se acercó a su mesa. Podría llevarte a echar un vistazo, si quieres. ¿En serio?, preguntó Elías sorprendido. El agente asintió. Escuché lo que dijo el detective Suárez esta mañana cuando lo mencionó, pero estoy de acuerdo. Si alguien ha estado usando esas viejas instalaciones, deberíamos saberlo. Suárez nos quitaría la cabeza, advirtió Tomás. Haremos un reconocimiento rápido, sugirió el oficial. Quédense en el jeep y observen a distancia. Si vemos algo sospechoso, informaremos de inmediato. Esto quedaría fuera de registro, aclaró Elías. El oficial confirmó, y no seré responsable si algo sucede, pero llevaremos el teléfono satelital con nosotros. Tomás dudó, pero Elías ya estaba de pie. Vamos. Después de decirle al oficial restante que iban a inspeccionar el área inmediata, los tres subieron al jeep de Tomás y se dirigieron hacia las coordenadas de la antigua instalación militar. Por cierto, soy Ryan, se presentó el joven oficial mientras conducían. He seguido el caso de su familia desde que me uní a la policía. Es bastante famoso por aquí. El viaje los llevó por un terreno cada vez más remoto, siguiendo senderos apenas visibles que serpenteaban entre afloramientos rocosos. Después de unos 40 minutos, Tomás redujo la velocidad del jeep. El camino principal de acceso debería estar justo adelante, dijo, consultando su GPS. Pero parece que nadie ha pasado por allí en años. Espera, señaló Ryan a su derecha.
¿Qué es eso? Un sendero tenue se desviaba del camino principal y conducía a un conjunto de colinas bajas. A diferencia del camino cubierto de maleza, este sendero mostraba señales de uso reciente, vegetación aplastada y huellas de neumáticos en el suelo arenoso. Definitivamente alguien ha estado aquí, dijo Elías, con creciente entusiasmo. Tomás giró con cautela por el sendero improvisado, mientras el jeep se movía a saltos sobre el terreno irregular. Al coronar una pequeña cuesta, Ryan les indicó de repente que pararan. «Apaga el motor», susurró. Tomás obedeció, y un silencio denso los envolvió. A lo lejos, apenas visibles a través de la calurosa neblina, se alzaban unas estructuras erosionadas, los restos de las instalaciones de pruebas militares. Ryan sacó unos binoculares de su cinturón y examinó la zona. No hay mucho que ver. Unas cuantas tiendas viejas, algunos contenedores. Parece que ya no hay nadie. Le pasó los binoculares a Ellie, quien estudió atentamente el lugar abandonado. Los edificios estaban en mal estado, ventanas rotas y techos parcialmente derrumbados. Nada se movía, salvo alguna que otra tolvanera que se arremolinaba en el terreno abierto. Parece que nadie ha estado ahí en años, admitió Elías, con la decepción evidente en su voz. Ryan asintió. Deberíamos regresar y reportarle esto a Suárez. Aunque no sea nada, debería saber que la gente ha estado usando este sendero. A regañadientes, Elí aceptó. Mientras Tomás daba la vuelta al jeep, echó un último vistazo a las desoladas instalaciones, la esperanza que había sentido antes se desvanecía poco a poco. De vuelta en el campamento base, la inquietud de Ellie no hizo más que aumentar a medida que avanzaba la tarde. Los equipos de búsqueda no habían reportado hallazgos significativos, y no se esperaba el regreso del detective Suárez hasta dentro de varias horas. No puedo quedarme aquí sentado, declaró Elías, levantándose bruscamente. Quiero volver a ver el barranco donde encontramos la camioneta. ¿El lugar de recuperación?, preguntó uno de los oficiales. Hay otra tienda de campaña instalada allí para el equipo forense. Está dentro del perímetro de seguridad. ¿Podemos ir en coche hasta allí?, preguntó Elías. El oficial asintió. No debería haber problema. Simplemente manténgase en los senderos marcados y regístrese al llegar. Tomás suspiró, sacando las llaves del bolsillo. A ver si adivino. Nos vamos. Nos vamos, confirmó Elías. Mientras subían al jeep, Tomás frunció el ceño al ver el indicador de gasolina. Deberíamos buscar una gasolinera primero. No quiero arriesgarme a quedarme sin gasolina. Condujeron hasta la gasolinera más cercana, un puesto solitario al borde del desierto. Tomás se detuvo frente a un surtidor y se bajó. Iré a pagar, dijo, dirigiéndose hacia la pequeña tienda de conveniencia. Elías permaneció junto al jeep, estirando las piernas y contemplando el paisaje vacío, absorto en sus pensamientos. No vio la camioneta que se detuvo detrás de ellos ni a los 4 hombres que descendieron. El primer golpe lo tomó completamente por sorpresa, un puñetazo en la nuca que lo hizo tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, una mano brusca lo agarró. Se defendió, asestando un puñetazo contundente a uno de los atacantes, pero estos lo abrumaron rápidamente. A través del escaparate de la tienda, vio a Tomás salir corriendo, gritando algo que no pudo oír. Entonces, otro golpe le impactó en la sien, y la oscuridad lo invadió. Cuando Elías recuperó el conocimiento, sentía un fuerte dolor en la cabeza. Parpadeó, intentando concentrarse. Estaba en una habitación con poca luz que parecía un bar o un pub. La luz del sol se filtraba por las pequeñas y sucias ventanas, por una de ellas podía ver el desierto extendiéndose hasta el horizonte. Un hombre con una cicatriz en la mejilla se acercó al notar los ojos abiertos de Ellie. «Oye, ya despertó», gritó por encima del hombro. «De verdad es el chico de las noticias». Otro hombre se le unió, examinando a Elías con ojos calculadores.
Al jefe le va a gustar esto, un niño rico que viene a buscar a su mamá. Soltó una risita fría. Quizás podamos conseguir un buen rescate. La puerta del fondo de la habitación se abrió y entró un tercer hombre. Tras él, Elías vislumbró a una mujer rubia que sujetaba la puerta, aunque desapareció casi al instante. Algo en ella despertó una vaga sensación de reconocimiento en la mente de Eli, pero la idea se desvaneció al acercarse el hombre, claramente el líder. ¿Qué demonios hicieron, idiotas? Preguntó el líder, fulminando con la mirada a los demás. Se suponía que debían revisar el perímetro, no secuestrar a alguien. El hombre de la cicatriz le hizo un gesto a Eli. Jefe, este es el tipo de las noticias, el que busca la camioneta desaparecida. El líder maldijo con vehemencia. ¡Imbéciles! Lo trajeron aquí. Ahora la policía también lo buscará por todas partes. Se dio la vuelta, bajando la voz mientras conversaba con los demás. Pero Elías se esforzó por oír, hablen con los demás. Hay que mover todo. Preparen algo para despistarlos. El líder golpeó al hombre de la cicatriz en la nuca. Nos vamos esta noche. Empaca todo. Se acabó. Elías se aclaró la garganta. Oí lo que dijiste, gritó con voz ronca. Y vi a esa mujer. Era mi hermana, Selena. La sala quedó en silencio mientras el líder se giraba lentamente para mirarlo. ¿Dónde está mi amigo? Preguntó Elías. ¿Qué has hecho con Tomás? El líder se acercó con expresión calculadora. Deberías haber dejado de buscar. Deberías haber dejado que la policía cerrara el caso y seguir con tu vida. Su voz se endureció. Esa mujer no era tu hermana. Tu madre y tu hermana están muertas, enterradas en algún lugar de este desierto, y pronto te unirás a ellas. La mataste, susurró Elías. La niña era demasiado pequeña para entender lo que pasó, continuó el líder, aparentemente indiferente al horror de Eli. Como nadie la reclamaba, la criamos, le cambiamos el nombre y le enseñamos a trabajar. Nos ayuda con las operaciones. Tiene 15 años, dijo Elías apretando los dientes. Y muy útil, respondió el líder. Tenía preguntas cuando era más joven, pero ya no recuerda su vida real. Esto es todo lo que sabe. Se acercó a Eli. Piensa en mi oferta. Tu hermana y tu amiga quedan libres. Si le dices a la policía que se retire, todos ganan. Te daré tiempo para que lo pienses. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, indicándoles a sus hombres que lo siguieran. La puerta se cerró tras ellos y Elías oyó el chasquido de una cerradura. Solo, Elías examinó su entorno, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle a escapar. El bar estaba abarrotado de objetos diversos, botellas, vasos, fotos antiguas y baratijas en los estantes. Su mirada se detuvo en un objeto familiar, un controlador de drones y el propio dron, que se encontraba en un estante alto detrás de la barra, el dron de su madre. Verlo le provocó una oleada de dolor. Estos hombres habían asesinado a su madre, le habían robado la infancia a su hermana, y ahora creían que podían simplemente negociar para evadir la justicia. Al observar con más atención, otro objeto le llamó la atención, una fotografía enmarcada colgada en la pared. Mostraba el campo de entrenamiento militar inactivo desde un ángulo diferente al que había visto antes, con varios hombres de pie junto a camiones cargados de cajas. La mente de Eli daba vueltas. No se trataba de simples cazadores furtivos o ladrones al azar, estaban organizados y usaban las instalaciones abandonadas para algo ilegal. Las horas transcurrieron en un tenso silencio. A través de la ventana, Elías observaba cómo el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Los sonidos de movimiento fuera de la habitación se habían silenciado, pero de vez en cuando oía voces o pasos cerca. La puerta se abrió de repente, sobresaltándolo. La mujer rubia que había vislumbrado antes entró con cautela, cerrando la puerta tras ella.
Con la mejor luz, Elías pudo. Ahora podía verla claramente, alta y delgada, con rasgos que imitaban inquietantemente los de su madre, pero sus ojos estaban cansados, endurecidos por años de una vida que no podía imaginar. Selena, susurró. Ella se acercó lentamente, estudiándolo. No, soy Lara, dijo en voz baja, aunque a veces soñaba que me llamaban así. Selena, ¿te acuerdas de mí? Preguntó Elías con el corazón latiéndole con fuerza. Soy tu hermano, Elías. Ella ladeó la cabeza, observándolo atentamente. ¿De verdad me secuestraron? Dijeron que me encontraron perdido en el desierto. ¿Cómo sé que son de verdad mi familia? Elías hizo una pausa por un momento y luego respondió sin dudar. 4, dijo. Te secuestraron a los 4. Ahora tienes 15. Y ese dron era de nuestra madre. Ella asintió lentamente y luego señaló el dron en el estante. ¿Eso? No, solo son chatarra que encontraron en el desierto. Sí, era de nuestra mamá, confirmó Elías con entusiasmo. Papá se la regaló por su cumpleaños el año antes de que fueran de campamento. La llamaban la cámara voladora. Algo brilló en sus ojos, un reconocimiento, tal vez, o un recuerdo lejano que se agitaba. Ella se acercó más. Quiero creerte, dijo finalmente. No recuerdo mucho de antes, pero a veces sueño con una mujer rubia que me llamaba Selena. Se tocó el pelo inconscientemente. El alivio inundó a Eli. Tenemos que salir de aquí, los dos y mi amigo Tomás. ¿Sabes dónde lo tienen? En el cobertizo detrás del bar, respondió ella. Pero escúchame, esta gente nunca me ha hecho daño. El jefe me protegió de los demás. Trabajo aquí, sirvo bebidas y ayudo con el inventario. Ella dudó. A veces atacamos campamentos, les quitamos cosas a los turistas, pero así es la vida en el desierto, supervivencia. Selena, mataron a nuestra madre, dijo Elías con dulzura. Te secuestraron. Te robaron la vida. Ella miró hacia otro lado. Esta es la única vida que conozco ahora. Puedes tomarte otra, prometió Elías. Puedes venir a casa conmigo. La indecisión se reflejó en su rostro. Finalmente, agarró las cuerdas que le ataban las manos. No debería hacer esto. Al jefe no le gustará si se entera. ¿Podemos irnos los dos?, insistió Elías mientras lo desataba. Empezar de nuevo. Ella dio un paso atrás una vez que sus manos quedaron libres. Tu amigo está en el cobertizo. Tienes una radiobaliza en el bolsillo. La sacaron del jeep. No la uses hasta que estés lejos de aquí. Ella se movió hacia la puerta. Por favor, vete, acepta tu trato y déjame. No puedo hacer eso, dijo Elías, poniéndose de pie. Llevo 11 años buscándote. No me voy sin ti. Antes de que pudiera responder, oyeron motores afuera. Selena miró por la ventana. Volvieron temprano, susurró. Date prisa. Ella salió por la puerta y Elías la siguió, buscando la baliza en su bolsillo. Pero cuando salió, oyó un grito de dolor. Selena estaba en el suelo, con un hombre grande de pie sobre ella. El jefe no te protegerá ahora, se burló el hombre. No después de que nos traicionaste. Sin pensarlo, Elías se lanzó hacia adelante, pero se congeló cuando vio el arma en la mano del hombre. Mirando desesperadamente a su alrededor, vio una pistola en el mostrador del bar y la agarró. Aléjate de ella, gritó, apuntando el arma al matón. El hombre giró, levantó su propia arma, y de repente, se encontraron en un punto muerto. De los vehículos salieron otros hombres, que también sacaron sus armas. La puerta del edificio principal se abrió de golpe y el líder entró con el rostro contorsionado por la ira. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó. Al ver a Selena en el suelo,
la ayudó a levantarse y luego se giró para mirar fijamente a sus hombres. Te dije que no la tocaras. Ella lo ayudó a escapar, acusó el hombre de la cicatriz. Ahora está con él. El líder miró a Selena, la decepción era evidente en su expresión. ¿Es esto cierto? Ella asintió desafiante. Te escuché hablando con él y quería saber si es mi hermano. Mi familia. Familia, se burló el líder, volviéndose hacia Eli. ¿Dónde estuvo este hermano durante 11 años? Te protegí, te crié, te mantuve a salvo. Allí afuera, a nadie le habría importado lo que le pasara a un niño perdido. No es cierto, argumentó Elías. Nunca dejé de buscarla. Solo porque uno de mis estúpidos te trajo aquí la habrías encontrado, replicó el líder. Acéptalo, he sido más familia para ella que tú. Selena los miró, el conflicto era evidente en su rostro. Déjalo ir, le suplicó al líder. Él y su amigo, me quedaré. No quiero irme. Tienes razón. Siempre me has protegido, Selena. No, protestó Elías. Antes de que alguien pudiera responder, el lejano sonido de las sirenas de la policía cortó el aire. Todos se quedaron paralizados mientras escuchaban cómo el sonido se hacía más fuerte. ¿Cómo? Preguntó el líder, volviéndose hacia Eli. La baliza sigue en tu bolsillo. El hombre de la cicatriz maldijo. El caos estalló cuando los hombres comenzaron a gritar órdenes y a tomar armas y suministros. El líder agarró el brazo de Selena y la arrastró hacia la puerta. Vienes con nosotros. Sabes demasiado. Elías se lanzó hacia adelante pero fue golpeado por detrás. Mientras caía, vio que sacaban a Selena afuera. Con sus últimas fuerzas la llamó. Lo arriesgo todo para salvarte. No me rendiré. La policía llegó rápidamente y rodeó el coche de los hombres antes de que tuvieran la oportunidad de escapar. A través de su visión borrosa, Elías vio al líder agarrar y girar a Selena, presionándole un cuchillo en la garganta y usándola como rehén. Elías se fortaleció, y con el arma todavía en la mano, se levantó y caminó hacia la puerta, apuntando el arma hacia el hombre que sostenía a Selena. Dijiste que la protegías, dijo Elías. Pero eres tan inestable como esos acantilados del desierto, pareces fuerte hasta la primera señal de presión, y luego te dejas llevar. Las lágrimas corrieron por el rostro de Selena cuando la verdad la golpeó. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó un cuchillo doblado, lo abrió de golpe y lo clavó en el costado del hombre. Se desató el caos. Se oyeron disparos por todas partes mientras la policía y los pandilleros intercambiaban disparos. Elías jaló a Selena hacia adentro y la ocultó detrás de la barra, protegiéndola con su cuerpo mientras las balas destrozaban botellas y astillaban la madera en lo alto. Cuando finalmente cesaron los disparos, los oficiales recorrieron la habitación, recogieron las armas y arrestaron a los pandilleros sobrevivientes. El líder yacía herido cerca de la puerta, con la sangre acumulándose debajo del debido a una herida de bala en su hombro y el cuchillo aún alojado en su costado, el cuchillo de Selena. Elías emergió de detrás de la barra, apoyando a su hermana. Afuera, vio a Tomás sentado en un coche policial, con aspecto golpeado pero vivo. Cuando Tomás los vio, sonrió y levantó algo que parecía una moneda. Bueno, rastreador, explicó cuando lo alcanzaron, Juana me lo dio. Dijo que estaba harta de que me perdiera en el desierto. Tu hermana es un genio, dijo Elías, sintiendo un gran alivio. Te dije que era genial, respondió Tomás, y luego miró a Selena. ¿Es esto? Elías asintió. Tomás, te presento a mi hermana, Selena. Mientras estaban bajo la dura luz del sol del desierto, rodeados de vehículos policiales y paramédicos que atendían a los heridos, Elías se dio cuenta de que la búsqueda que había consumido 11 años de su vida finalmente había terminado. Pero para Selena, el viaje apenas comenzaba. A medida que el caos disminuyó,
Los paramédicos se movieron eficientemente a través del lugar, tratando a los heridos y cargándolos en ambulancias. El detective Suárez llegó con oficiales adicionales, observando la carnicería con una expresión sombría. Ustedes dos no pueden evitar meterse en problemas ni un día, ¿verdad? Preguntó a Elías y Tomás, aunque su tono carecía de verdadero enojo. Tenían a mi hermana, explicó Elías, manteniendo un brazo protector alrededor de los hombros de Selena, y mataron a mi madre. La expresión de Suárez se suavizó mientras miraba a la joven. Selena, te hemos estado buscando durante mucho tiempo. Ella se movió incómodamente. Aquí me llaman Lara. ¿Te hicieron daño?, preguntó Suárez con suavidad. Ella negó con la cabeza. El jefe me protegió. Me crió. Trabajé en el bar. Me ayudó con todo. ¿Qué tipo de cosas?, presionó Suárez. Selena miró hacia otro lado, su expresión era conflictiva. A lo lejos, vio cómo los paramédicos cargaban al líder de la pandilla en una ambulancia, con el hombro vendado y las manos esposadas a la camilla. Selena, dijo Elías en voz baja, sé que esto es difícil. Estas personas eran como de tu familia, pero te separaron de tu verdadera familia. Suárez se agachó para mirarla a los ojos. Selena, entiendo que creciste con estos hombres. Eso crea un vínculo fuerte, incluso con personas que han hecho cosas terribles. Pero ahora mismo, necesito tu ayuda, dijo, señalando la escena que los rodeaba. No estás en problemas por lo que hayas hecho bajo su custodia. Eras un niño cuando te secuestraron e hiciste lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Pero si sabes algo sobre sus operaciones, especialmente sobre ese campo de pruebas militares, podría ayudarnos a asegurarnos de que nunca lastimen a nadie más. Selena dudó, mirando de nuevo la ambulancia mientras se alejaba. Luego, con visible esfuerzo, enderezó los hombros. La antigua instalación militar, dijo en voz baja. La usan para almacenar y distribuir armas. Es una operación de contrabando. Trabajan con compradores que vienen del otro lado de la frontera. Suárez asintió alentadoramente. Eso es muy útil. ¿Sabes cuánto tiempo llevan usándolo? Desde que tengo memoria, respondió. El jefe dijo que estaba perfecto, abandonado, pero estructuralmente sólido, y lo suficientemente alejado de las patrullas habituales como para que nadie lo encontrara. Mataron a nuestra madre, dijo Elías en voz baja. ¿Sabía ella de ese centro? Selene negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo recordaba, pero nadie supo de ese lugar. Creo que simplemente robaron a mamá por su tecnología. Quizás temían que descubriera el lugar, o quizás solo buscaban sus cosas caras. Suárez le puso una mano suave en el hombro. Necesitaremos una declaración formal suya en algún momento, pero eso puede esperar. Ahora mismo, necesitamos asegurar esas instalaciones antes de que llegue alguien más a vaciarlas. Se volvió hacia uno de sus oficiales. Coordínate con la estación. Quiero una orden judicial para esa instalación militar de inmediato y que se reúna un equipo táctico. Mientras el agente se marchaba a toda prisa, Selena miró los coches patrulla y el bar que había sido su hogar. ¿Qué me va a pasar ahora? Vuelve a casa, dijo Elías sin dudarlo. ¿A dónde perteneces? No será tan sencillo, advirtió Suárez. Habrá preguntas, declaraciones que tomar, posiblemente comparecencias judiciales. Pero no la acusan de nada. ¿Verdad?, preguntó Elías bruscamente. No en este momento, confirmó Suárez. Ella era una víctima, no una victimaria. Pero el proceso legal puede ser complicado. Selena los miró con incertidumbre en el rostro. No sé si podré ser normal después de todo esto. Ni siquiera recuerdo qué es la normalidad. Lo resolveremos juntos, prometió Elías. Día a día. Tomás, que había estado hablando con un oficial cerca,
se unió a ellos. Encontraron mi jeep, anunció con alivio. Esos tipos planeaban llevárselo cuando se fueron, pero no tuvieron la oportunidad. Tu preciado jeep está a salvo, dijo Elías con una leve sonrisa. Crisis evitada. Mientras los escoltaban a los vehículos policiales para el regreso a Níjar, Selena se detuvo, mirando el desierto que se extendía hasta el horizonte. Pensé que nunca me iría de aquí, dijo en voz baja. Es todo lo que recuerdo. Elías estaba de pie junto a ella. El abuelo decía que el desierto se te mete en la sangre. Por eso a mamá le encantaba tanto, por eso quería que tú también lo experimentaras. ¿Me gustaba antes? Te encantaba, le dijo Elías. Antes coleccionabas piedras y lagartijas hasta que mamá te obligó a devolverlas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Todavía lo hago a veces. Ella se volvió hacia él con expresión seria. Le disparé. Elías Carlos, el jefe. Después de todo lo que hizo por mí, le disparé. Hiciste lo que tenías que hacer, le aseguró Elías. No te estaba protegiendo, sino controlándote. Ella asintió lentamente. Creo que siempre lo supe en el fondo. Por eso nunca intenté irme, ni siquiera cuando pude. Tenía miedo. Mientras subían al coche patrulla, Tomás se volvió hacia Eli. Por cierto, sin duda le debes un agradecimiento a Juana. Ese rastreador nos salvó la vida. Más que un agradecimiento, coincidió Elia. Creo que cenar en el mejor restaurante de Níjar podría ser un buen comienzo. Le gustará, dijo Tomás con una sonrisa. Cualquier tipo tan obsesionado como para buscar en el desierto durante 11 años tiene que tener algo especial. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elías rió con una risa genuina y sin complejos. A su lado, Selena observaba con curiosidad, como si intentara memorizar el momento. Mientras el coche patrulla se alejaba del bar del desierto, Elías contempló por la ventana el vasto paisaje andaluz que se había llevado y devuelto a su hermana. La búsqueda que había definido la mitad de su vida había terminado, pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras conducían por las tranquilas calles de Níjar, Elías se encontró mirando de reojo a su hermana. La niña de 4 años que recordaba había desaparecido, reemplazada por esta joven solemne de mirada atormentada. ¿Cómo se adaptaría a la vida normal después de todo lo vivido? ¿En qué estás pensando?, preguntó Selena, al verlo observándola. Sobre mamá, admitió Elías. Y el abuelo, nunca dejaron de creer que te encontraríamos. El abuelo pasó los últimos años de su vida buscando en el desierto. Me gustaría recordarlos mejor, dijo en voz baja. Tengo fotos, prometió Elías. También vídeos, e historias, muchísimas historias que contarte. Mientras continuaban hacia Níjar, Elías reflexionó sobre cómo su hermana, incluso después de ser rescatada, llevaría las cicatrices de sus años de cautiverio. Había crecido con esta gente y desarrollado un sentido de lealtad hacia ellos, especialmente hacia el jefe que creía que la había protegido. No fue el rescate sencillo que había imaginado durante sus años de búsqueda. La víctima no siempre está desesperada por ser rescatada, se dio cuenta. Selena nunca había soñado con un rescate, esta era la única vida que había conocido en más de una década. El mundo no estaba dividido en héroes y villanos. Mientras observaba cómo el atardecer en el desierto teñía el cielo de brillantes naranjas y púrpuras, Elías se preguntaba qué pensaría su madre de ese momento. Había sabido, de algún modo, hacía tantos años que su hijo nunca dejaría de buscar, y su abuelo, que había pasado los últimos años de su vida recorriendo esos mismos paisajes, ¿estaba en paz ahora? Vamos a estar bien, le dijo Elías a Selena en voz baja, sin saber si las palabras eran para su beneficio o para el suyo propio. Se giró hacia él, con una mirada tan parecida a la de su madre, estudiando su rostro. Un día a la vez, respondió, con el primer atisbo de esperanza en su voz.
Mientras se alejaban del desierto que había definido la tragedia y la redención de su familia, Elías supo que encontrar a Selena no era el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. La búsqueda había terminado, pero la sanación apenas comenzaba.